construcción social de los problemas. La construcción social de los problemas en el análisis de un problema público se utiliza la perspectiva constructiva. Ninguna situación objetiva constituye un problema. Su clasificación social y política como tal es una construcción colectiva vinculada directamente con las percepciones, intereses y valores de los actores involucrados. Dicha situación, toda realidad social debe aprenderse como una construcción histórica en el tiempo y espacio. Buena parte dependerá de las personas afectadas por el problema o de aquellas cuyo comportamiento se identifica como origen del mismo. No conviene mantener una perspectiva de comportamiento. Existen varios objetivos del problema que permiten graduaciones sobre la significación social de los distintos problemas al margen de su percepción. Hay condiciones objetivas que permiten hablar de situaciones problemáticas como por ejemplo la existencia de un alto nivel de emisión de CO2. En tales situaciones objetivas representan solo un aspecto constitutivo de un problema social. El rol del análisis de políticas públicas pasa por identificar los procesos de actores y argumentos que usan para que tales situaciones objetivas se perciban y como definen como problemáticas y merecedoras de una intervención pública. La aproximación constructiva aplicada al análisis de los problemas sociales y las políticas públicas pone de relieve tres implicaciones en la forma que considere analíticamente las acciones públicas y los productos de las políticas públicas. Ahora, la construcción social de los problemas en la agenda política. Antes de la inclusión en la agenda política como problema público, la situación tiene que estar definida como tal. La fase de la definición del problema como público enmarca y genera casi todo lo que luego ocurre en el proceso. Los errores cometidos en esa definición nos condenan a operar a través de cristales oscuros. Diversos autores que señalan que la elaboración de un problema público no puede simplemente interpretarse como la solución a determinados problemas. En sus características, la constitución y definición de los problemas públicos en un proceso que también forma parte de la política en cuestión y que determinará los actores involucrados en ella. Y las acciones concretas. Por ello se necesita una reconstrucción de los problemas públicos. Soy Cecilia Villamar y les voy a hablar sobre la dinámica de la agenda política, su competencia y sus cambios. Naturalmente sabemos que los problemas sociales son muchísimos, por esto ellos compiten entre sí por la inclusión en la agenda política. Pero lamentablemente, dadas las limitaciones de los recursos estatales y de los intermediarios, tales como partidos, movimientos sociales, grupos de presión, entre otros, la agenda política no puede tratar a todos estos problemas de la sociedad civil al mismo tiempo. Es por esto que es importante que el investigador, dentro de su análisis, incluya las causas propias del problema estudiado y las consecuencias laterales que surgen a partir de este. Una primera hipótesis sugiere que no todos los problemas públicos y las políticas públicas evolucionan de modo incremental, donde cada configuración de los actores representa una definición del problema público, donde un cambio en el problema público puede llevar a un cambio de los actores y un cambio de los actores puede llevar a una redefinición del problema. Por lo que la correlación entre la definición del problema y de los actores implicados representará un cambio importante en la agenda política. Una segunda hipótesis dice que todo gobierno, una vez en el poder, dispone de un margen limitado en sus maniobras para poder incluir nuevos problemas políticos en la agenda, ya que hereda problemas iniciados en gobiernos anteriores a los que tiene que asignarle gran parte de los recursos, lo que lleva a una inercia de sus actividades y estrategias político-administrativos. Por lo que podemos decir que la herencia política
puede ser determinante en la definición de los problemas públicos. En conclusión, podríamos darnos cuenta que toda política pública se constituye paso a paso y en el tiempo, tras procesos de aprendizaje colectivo, donde en la primera tematización el problema es considerado monocausal y la programación deficiente o incompleta, pero la evaluación puede ser determinante. Mi tema es los procesos de inclusión en la agenda política. Los procesos de inclusión en la agenda política pueden interpretarse como una lucha de poder, cuyo objetivo final es el reconocimiento de una primera hipótesis causal, que a su vez preestructura una futura intervención pública. Asimismo, los problemas públicos y sociales son de construcción colectiva, ya que tienden a afectar a un amplio grupo de personas dentro de un determinado sector. Asimismo, la definición de problema dentro de las políticas públicas surge a partir de la interpretación de diversos actores, que a menudo ellos se ven implicados dentro de los diversos conflictos. El proceso de inclusión en la agenda política es de construcción histórica y tiende a determinarse dentro de los aspectos de tiempo y espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que una problemática social entre a la agenda política, tiene que tener un delimitado pero amplio número de temporalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el problema o la afección que estén viviendo en dicho sector o en dicha sociedad tiene que tener, por decir así, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y que se siga viviendo esa problemática. Cuando el tiempo es constante y es longevo y no tiene solución, entonces la problemática tiene como que un plus para poder entrar a la agenda política. Asimismo, el espacio, si la problemática está dentro de un espacio determinado o a su vez que sea amplio o reconocido dentro del Estado o a nivel nacional, también por ende tiende a afectar a un amplio número de moradores o de personas dentro de la sociedad o a la sociedad como tal dentro del país. Entonces ahí es donde el Estado toma acciones y hace que esa problemática sea colocada dentro de la agenda política. Asimismo, les voy a hablar también acerca de las historias causales. Las historias causales no son nada más ni nada menos que la forma o las causas que las personas, que en este caso son los actores que vienen a intervenir dentro de los problemas, que en parte son considerados como los voceros o personas que tienden a debatir el conflicto con demás actores que presentan diversos conflictos para así mediante este debate poder llegar a un consenso o a determinar cuál de estas problemáticas tiene mayor afección dentro de la sociedad y cuál de estas problemáticas así mismo tiende a ser puesta dentro de las políticas públicas. También les voy a hablar acerca de las historias causales. Las historias causales son las causas que los actores presentan al momento de debatir su problema. Me refiero con esto que hay diversos actores que son los voceros de la problemática, que a su vez son de diferentes ámbitos, por decirlo así. Para que la problemática entre a la agenda política, llegan a un consenso de un debate de diversos actores que presentan diversas problemáticas. Por decirlo así, hay problemas sociales, hay problemas económicos, hay problemas de salud y hay problemas de abusos sexuales, abusos a mujeres, abusos a niños y así. Entonces, estas diferentes problemáticas van a tener diferentes actores o voceros que mueven, que son líderes de opinión o mueven a masas. Entonces, ellos entran a un debate, a debatir mediante la demostración o presentación de sus causas de dichas problemáticas. Entonces, dentro de esto se define cuál de estas problemáticas afecta más a la sociedad y esa es la que entra a la agenda política. Esto es como que más que todo la definición de una historia causal. La historia causal es las causas que los actores presentan al momento de debatir dicha problemática o la forma de afección que tiene la problemática y demás casos o consecuencias de dicha problemática. Asimismo, hay
tres principales subtipos de historias causales o de modalidades, que son la dominante, la novedad del problema y el perímetro. La dominante es los recursos movilizados que estructuran los diversos actores que comúnmente son del sector privado, entre los cuales está el manejo de información y la construcción de medios o a su vez las estructuras de comunicación. Estos diversos aspectos son los que lo que denominan a la modalidad dominante. Luego de esto viene la novedad del problema. La novedad del problema es el grado de novedad que se le presenta a la problemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo hubo en un cierto rango de año que podría ser entre el 2016 y 2017, que se puso en boga lo que es la problemática de abuso sexual en menores dentro de las escuelas. Y los medios de comunicación fueron, por decir así, los actores que por medio de las estructuras de comunicación hicieron que este problema se pusiera como en novedad. Todo el mundo hablaba de eso gracias a esto. Entonces, en base a esta presentación de la problemática fue que se la tomó en cuenta y se la agendó dentro de la agenda gubernamental como uno de los principales problemas que estaba siendo presentado dentro de la sociedad. Asimismo, por eso quiero hablar con respecto a la novedad del problema, y el perímetro es otro de las modalidades. Cuando me refiero a perímetro, hablo de lo que es la situación geográfica y a su vez dónde se localiza el problema. Si el problema se localiza dentro de una de las principales o de las más grandes localidades a nivel geográfica y que por ende puede tener raíces y que afecte a las diversas localidades cercanas y es a una problemática bien amplia, también puede entrar o ser agendada dentro de la agenda gubernamental. Asimismo, también les voy a hablar acerca de los procesos, actores, recursos e instituciones movilizados. Para Garron, toda política pública se construye paso a paso y a su vez él presenta tres aspectos con los cuales tú puedes identificar un problema social como un problema público y agendarlo y que se vea como un aspecto determinante para generar una política pública. Una de estas es la demanda que surge de grupos sociales determinados. La otra es el desarrollo en un debate público y la existencia de un conflicto entre grupos organizados y las autoridades públicas. Estos tres aspectos o estas tres características son esenciales para generar un problema para la consolidación o estructuración o reconocimiento de un problema público. Dentro de los procesos de inclusión en la agenda política existen modelos, los cuales son 5. La mediatización, la movilización o iniciativa externa, la acción corporativa silenciosa, la anticipación interna y la oferta política o competencia electoral. Dentro de estos 5, los más utilizados y que comúnmente son accionarios para la implementación de las problemáticas en la agenda política son la mediatización y la acción corporativa silenciosa. La mediatización es cuando se utilizan los medios de comunicación para que diversos actores presenten dichas historias causales o problemáticas que están acogiendo a la sociedad para que de este modo puedan ser implementadas dentro de la agenda política. Eso por parte de la mediatización. La acción corporativa silenciosa trata de destacar un rol de forma discreta de diversos grupos que están conectados a fin con los procesos y las visiones gubernamentales y por ende manejan redes de comunicación con ellos mismos y de forma silenciosa y discreta van sumergiéndose e implementando las problemáticas sociales dentro de la agenda gubernamental.